el intervalo. Mucho trabajo, entre tanto, se desenvuelve en el mundo espiritual, entre una sesión y otra trabajo complementario, como vimos, aunque de menor volumen, y trabajo preparatorio, mucho más amplio, difícil y constante. Varias veces compañeros nuestros nos han hablado de verdaderas sesiones mediúmnicas que se realizan en las horas muertas de la noche, con los médiums desdoblados por el sueño físico. Este trabajo preparatorio es particularmente indicado para los casos en que los espíritus a ser tratados se hallan de tal forma envueltos en vibraciones pesadas, que el contacto directo con el cuerpo físico del médium podría acarrear choques penosos y hasta peligrosos. En estos casos, los mentores llevan a un punto de reunión tanto a los componentes encarnados del grupo, como a los espíritus necesitados. La tarea preliminar se desenvuelve bajo condiciones que aún desconocemos, mas, al manifestarse, al final, en el grupo encarnado, el espíritu está más predispuesto al entendimiento, o, por lo menos, no tan impetuoso y violento, y tal vez, más afecto a la organización mediúmnica. Son innumerables, con todo, las tareas desenvueltas durante la semana, entre una sesión y otra, con los compañeros que se hallan en tratamiento, y ya tuvieron una o más manifestaciones en el grupo. Con frecuencia les oímos referirse a los encuentros que mantuvimos en el mundo espiritual, durante nuestros desprendimientos. El esclarecedor tiene que estar bien atento a ese pormenor. Es necesario recordarse de que el espíritu manifestante no siempre está consciente del hecho de que los encarnados se olvidan de lo que pasa cuando están desdoblados por el sueño común. Por otro lado, no debe fingir que sabe de todo, porque, a una pregunta más embarazosa, él tendrá que confesar su ignorancia. La actitud indicada es conservarse en la expectativa, y acompañar, con extrema atención, el pensamiento del compañero manifestante, en aquello que él va diciendo. No se olvide de que los espíritus en esa condición piensan alto, o sea, prácticamente todo cuanto formula en el pensamiento, el medium transmite. Uno de ellos me dijo, cierta vez, soy yo. Usted ya me habló sobre eso en nuestro encuentro. Otros me preguntan, ¿por qué me llamó usted aquí? Es preciso estar preparado para una respuesta que no revele total ignorancia y sorpresa, ni un conocimiento que nuestra memoria consciente no guarda. En casos como ese, es preferible ser honesto, y decir al compañero que él precisa recordar que los seres encarnados no acostumbran registrar en la memoria consciente aquello que hicieron en sus desdoblamientos. Uno de ellos me dijo, al reiniciar el diálogo interrumpido en la semana anterior, pienso que quedó al margen, y contó el caso. Durante la semana, se introdujo astutamente en una reunión que mantuvimos, en el espacio, con aquellos que él llamó nuestros directores. Quedará escondido detrás de una columna, para observar y escuchar, seguro de que allí nadie sabría de su presencia. A lo que todo indica, tenía la intención de espiar nuestra reunión. Después descubrió que, por el contrario, no solo sabían que él estaba allí, sino que lo habían permitido, pues se esperaba su presencia. No sé lo que se hizo y dijo en esa reunión, mas es cierto que, al manifestarse en el grupo mediúmnico, a la semana siguiente, él estaba profundamente cambiado, y hasta mismo atónito. No sabía lo que pasaba con él, mas dice que se mira en un espejo y no se reconoce. Perdiera la noción de su identidad personal. Esto fue el principio de un proceso de regresión de memoria en que se precipitó, y al cual me refería anteriormente, en este libro, y de lo que resultaría su liberación. En ciertos grupos de desobsesión, la actividad nocturna, en los intervalos de las sesiones, es muy intensa. Los mentores espirituales llevan a los encarnados, desprendidos por el sueño, a reuniones de estudio, de trabajo, de debates y planeamiento, o a descensos profundos y peligrosos en los antros milenarios del dolor, de donde, a veces, rescatamos compañeros para ser esclarecidos en futuras sesiones. Ya narré aquí un caso de zoantropía, en que el infeliz compañero
quedara reducido a la forma física de un animal. Ese hermano fue rescatado al mundo tenebroso del sufrimiento superlativo, en una incursión en que uno de nosotros, encarnados, consiguió preservar el recuerdo fragmentario. Al despertar, las imágenes eran las de un sueño común, mas, como siempre acontece en esos casos, de extremo realismo. Los componentes del grupo, dirigidos por los benefactores espirituales, se encontraban en vasta región desolada, sombría y agreste, que habían alcanzado en una conducción rústica, que hacía recordar un terreno. En cierto momento, pararon, descendieron e hicieron el resto del recorrido a pie. Las peripecias siguientes de la jornada no quedaron documentadas en la memoria del compañero despierto. Él recuerda, entre tanto, una escena fragmentaria, en el regreso. Estaba dentro de una caverna, cuyo único acceso al exterior era una especie de chimenea estrecha, abierta en la roca. Algunos compañeros quedaron fuera, mientras los de dentro pasaron para ellos, con enorme dificultad, algo que traían, con extremo cuidado, en los brazos, en cuanto millares de hormigas negras y agresivas atacaban ferozmente a aquellos que se empeñaban en la tarea. 1 o 2 semanas después, aquel algo, que había sido rescatado, se manifestó en el grupo. Era un ser humano. La indignación de los guardias del pobre hermano fue inconcebible, pues, según apuramos, aquel ser, reducido a la más abyecta condición humana, era figura importante para sus esquemas nefastos. En la imagen de las hormigas agresivas, que nos atacaban, quedó documentada la reacción tremenda que desenvolvieron para impedírnoslo. Otra vez, me recuerdo, con extraordinaria lucidez, de algunas escenas ocurridas en una de esas excursiones en territorio peligroso y agreste. Fuimos recibidos en el lugar oscuro y opresivo con algunas señales de cordialidad, o, por lo menos, sin hostilidad. Hay, después, un paréntesis, del cual nada me recuerdo. Me veo perseguido, al final de la visita, por un grupo belicoso, que intentaba agarrarme, para extraerme cierta cantidad de sangre. Una de las criaturas, una mujer, traía en las manos una gran jeringa, conteniendo ya un poco de sangre, gruesa y oscura, que goteaba en el suelo. En ese momento, comencé a escapar. Era como si yo levitase. Les veía correr desesperados tras de mí, a unos pocos metros por debajo, mientras yo me apartaba, como si volase, por encima de sus cabezas. Algunas semanas después, se presentó el jefe de aquella región tétrica, en una incorporación mediúmnica. Estaba indignado, porque yo había escapado. Precisaban de mi sangre para sus trabajos, y de la sangre de nuestros compañeros encarnados, también. Yo quedaría sorprendido, dice, si supiese de aquellos que le habían donado espontáneamente, a cambio de favores, en pactos que garantizaban por una parte muchos sucesos en la vida material, y por la otra, el evidente dominio sobre sus espíritus. Él vino dispuesto a arrebatarnos la sangre, de cualquier manera. Uno de nuestros médiums consiguió registrar, con gran precisión y detalle, una de esas excursiones. A mi petición, escribió todo el relato, mientras aún estaba vivo en la memoria, lo que después nos sirvió de mucho. No siempre, entre tanto, nos acordamos de tales episodios. A veces, los propios benefactores espirituales se incumben de acondicionarnos al olvido, dado que la recordación podría perjudicarnos de alguna forma, o al trabajo. Por otro lado, esas excursiones son, a veces, también, en el mundo superior, para donde nos llevan, amorosamente, compañeros competentes y seguros, a fin de poder asistir a reuniones de estudio y planeamiento, con nuestros mayores. Es difícil, con todo, conservar el recuerdo de ellas. Quedan apenas en las líneas maestras de las instrucciones recibidas, bajo la forma de frases sueltas, o de símbolos, que se imprimieron en nuestros archivos periespirituales. Otro aspecto importante, que precisa ser abordado, en el aprovechamiento de esos intervalos entre una sesión y otra, es el de la oración.
como las sesiones se realizan, usualmente, una vez por semana, durante los días en que aguardamos las próximas manifestaciones. Precisamos tener la atención puesta para los compañeros que se hallan en tratamiento en el grupo, no solo en aquellos que aún no fueron convertidos, mas, también, en aquellos que ya se hayan recogidos, para el tratamiento, en las instituciones especializadas del más allá. Ellos precisan de nuestras oraciones y de nuestro pensamiento constructivo y amoroso, tanto cuanto necesitamos del apoyo de nuestros benefactores. La oración es el conducto que realiza ese milagro. No podemos olvidarnos de que los compañeros desorientados, que recibieron el primer impacto de una incorporación y esclarecimiento, quedan con los ánimos aún más obstinados contra nosotros. Durante toda la semana, habremos de sentir la presencia o los mensajes vibratorios de sus pensamientos hostiles. Recordémonos de que no lo hacen por maldad intrínseca e irreductible, y, sí, por desconocimiento y defensa. Están convencidos de la legitimidad de sus propósitos y de nuestra posición de intrusos, que nada tiene que ver con sus problemas personales y sus planes. Sin duda alguna intentarán crearnos dificultades, por lo menos con las vibraciones negativas de su pensamiento. Está claro que provocarán, en nosotros, sensaciones de angustia indefinible, malestar, depresión y desánimo. Solo la oración puede socorrernos en tales situaciones. Oremos por ellos, con fervor, con amor. Es hora de poner en práctica, con toda la convicción, el precepto evangélico que nos recomienda amar a nuestros enemigos. Aunque no los consideremos como tales, ellos así se consideran. Envolvámoslos en una atmósfera de amor y comprensión, de tolerancia y paciencia, y procuremos restituir sus agresiones mentales con nuestro pensamiento de afecto y cariño, implorando a Dios que los ayude, que les muestre la verdad, que les ilumine los corazones, donde también existe el amor, en potencial, pronto a emerger, nuevamente, de las cenizas de muchos sueños, y de las sombras de muchas agonías. En cualquier momento que pudiéramos recogernos para la oración, especialmente en las horas y lugares en que acostumbramos a meditar, oremos por ellos, con mucho amor. No es difícil. Imaginémonoslos como compañeros muy queridos, hijos, socios de antiguas luchas, y hasta acreedores nuestros, a quien mucho debemos. Con frecuencia impresionante lo son mismo, más allá de hermanos, que serán siempre, invariablemente. El esclarecimiento es un acto de amor. Aquel que no sabe amar sin reservas, o que solamente puede amar a aquellos que lo aman, no está preparado para esa tarea. Es extraordinario el poder de la oración. Diría, incluso, milagroso, si no fuese tan abusada esa palabra extraordinaria. Innumerables y repetidas veces, hemos presenciado su poder invencible. A veces, el hermano atormentado, al manifestarse en la segunda o tercera vez, se muestra extremadamente perturbado por nuestras oraciones. Uno de ellos me dice, irritado, usted vive rezando. Otros se confiesan paralizados, en pensamiento y acción. No consiguen razonar con claridad, y llevar adelante los proyectos en que estaban empeñados, persecuciones, obsesiones, desmanes de toda suerte. Uno de ellos me dice, cierta vez, que había interceptado mis telefonemas. La telefonista los recibía en su lugar, mas su referencia probaba que él tomara conocimiento de mi actividad mental y emocional durante la semana, por lo menos en aquello que fuera deliberadamente dirigido para él. Para resumir e insistir en un punto, ya mencionado anteriormente, en este libro, el trabajo de esclarecimiento no se resume a las pocas horas que conversamos directamente con los espíritus incorporados a nuestros mediums. Él se proyecta a lo largo de los días y sigue en las realizaciones de la noche, cuando, en desdoblamiento, acompañamos a nuestros mentores, en los contactos y en las tareas que se desenvuelven en el mundo del espíritu. Mantengamos una actitud vigilante, constructiva, atenta a pequeños detalles, que podrían pasar desapercibidos,
mas que se revelan súbitamente de enorme importancia en la descifración del enigma que esos amados compañeros traen en sí, y que no pueden resolver solitos. Mucha gente aún no descubrió que la esencia de los milagros evangélicos es el amor. Cuando el Cristo dice que un día podríamos hacerlos también, no estaba apenas provocando con una visión quimérica, para que fuésemos buenos. Él no dijo nada que no se conformase con sus íntimas convicciones, previsiones y experiencias. El amor es realmente milagroso, y la oración, el instrumento de aquellos que quieren realizarlo. La tarea de los seres encarnados, en un grupo mediúmnico de desobsesión, es poco más que eso: asistir a la constante realización del milagro siempre renovado del amor.